Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la hora para acompañarlos con temas nacionales e internacionales. De verdad que es muy difícil ordenar nuestro trabajo en la medida en que tenemos un inmenso material para compartir de inmediato con ustedes. Vamos a empezar por lo que es el giro a la derecha, peligrosísimo, que se da en el mundo y particularmente en la indefensa América Latina. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Chile con los ciudadanos venezolanos que han sido arrasados por gente a la que le llenaron la cabeza los medios de comunicación, como siempre, diciendo que los inmigrantes esto y lo otro. Y miren ustedes lo que está sucediendo. Les quemaron las cosas, se las tiraron. Vejación absoluta de ciudadanos venezolanos que están viviendo en estos momentos en Chile. Nosotros recibimos a Marco Teruggi, que es un periodista muy conocedor de nuestra América Latina, un hombre que ha prestado un servicio excepcional a los medios de comunicación en estos años en los que ha sabido estar en Venezuela, en Bolivia, en los lugares donde teníamos un caldo de cultivo muy especial y de mucha preocupación en nuestra América Latina, para que evalúes, Marco, bienvenido, estas imágenes de lo que ocurrió en Chile. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que estamos viendo en Chile forma parte de escenas que ya se han visto en otros países como en Perú o en Ecuador, donde gobiernos de signo de derecha junto con medios de comunicación han ido trabajando sobre una hostilidad, enemistad hacia los migrantes venezolanos, ¿no? Aprovechándose de la situación de necesidad muchas veces de la población local, haciendo campañas contra la inmigración venezolana que llegan a situaciones muy difíciles y terminan incentivando este tipo de comportamientos. Puede decirse, para entender, que no solamente es contra los bolivianos, hay una tendencia en el mundo de xenofobia muy pero muy fuerte que se agudiza en América Latina. Exactamente, en este caso del continente creo que la cuestión venezolana, por la centralidad mediática que tiene en manos de la derecha, pasa a ser el centro de los ataques contra los migrantes y forma parte en general de cierta política de las derechas de azuzar enemistades y peligros y fantasmas contra la inmigración. Vamos a empezar de nuevo con las imágenes, con Marco Teruggi, para que nos digas, nos describas lo que vos interpretás que está sucediendo ahí en Iquique, que es donde se produjo esta aberración de parte de ciudadanos chilenos ofuscados por la presencia de los inmigrantes. Efectivamente, eso pasó en Iquique, en el norte de Chile, que es el paso fronterizo con Perú, y ahí vemos cómo hay población venezolana, en su gran mayoría, que está en situación de necesidad, que está intentando migrar hacia Chile, y vemos a la población en el marco de una campaña muy fuerte de los medios, de las derechas contra la inmigración venezolana, y a mí me recuerda imágenes similares, no sé si tan graves, pero que sí se vieron en Perú o en Ecuador, ¿no? Una gran campaña. Es algo muy doloroso, Marco Teruggi, lo que ocurre, porque le están quemando lo poquito que tienen, es decir, la nada de sus vidas. Se acompañan con unas carpas, con unos colchones, con la imposibilidad de saber si van a comer ese día. Y miren ustedes lo que le hacen, ¿no? Efectivamente, y son poblaciones que llegan en situación de riesgo, de vulnerabilidad. Hay una campaña internacional para supuestamente donar una serie de ayudas económicas para hacer frente a esta situación, pero muchas veces no se termina de saber dónde va ese dinero. Pero para entender, Marco, Chile ha tenido una elección en la cual la izquierda votó muy pero muy bien. Posiblemente consecuencia de la pandemia, el gobierno de derecha de Piñera ha cedido posiciones y esto es evidente. No obstante, mantienen esta fuerza represiva. Sí, bueno, yo creo que Piñera ha tenido un doble juego. Por un lado, mostrándose preocupado por Venezuela en el dispositivo de los gobiernos de derecha contra el gobierno venezolano, y por otro lado, en términos internos, azuzando una confrontación. Bueno, la preocupación por Venezuela es una falsedad absoluta. Lo que ellos quieren es que Venezuela no tenga el gobierno que tiene. La preocupación es cómo voltear a este gobierno. Exactamente, y ahí el rol de Piñera siempre ha sido central. Entonces hay un doble discurso, un discurso de preocupación, de empatía, y un discurso en el territorio que dista mucho de lo que se plantea públicamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los miraba cuando intercambiaban pregunta y respuesta y no veía agentes del orden. La policía nada, no hace nada, no detiene a los que atacan. Supongo que habrá un montón de detenidos ahora en las comisarías ahí en Chile, ¿no? Esperemos que sea así, lamentablemente por el momento no es la situación. Yo creo que la policía abre el terreno, permite que este escenario avance, forma parte de derechas que trabajan sobre este discurso, sobre este tipo de confrontaciones para crecerse, y ahí la policía en una frontera que además en varias oportunidades fue militarizada para hacer frente a la inmigración venezolana, permite que suceda este tipo de situación. Si hubiera un dispositivo policial, difícilmente llegaríamos a ver las imágenes de gente que arrastra las pocas pertenencias, como son porque carpas, esos son delitos, juguetes. todas esas conductas
son delitos del Código Penal. Estamos con Marco Teruggi y es muy interesante con respecto a lo que estaban hablando con el doctor Darío Villarroel, lo que la ONU ha dicho, la ONU se ha manifestado. Ojalá que sea una expresión sincera. Vamos a poner un tuit, una nota que tiene que ver con lo que la ONU ha dicho sobre estos episodios de Chile, que estamos comentando desde el dolor y la estupefacción que provoca que hagan esto con gente que está tan en la miseria. Respetando la soberanía, instamos a las autoridades y la población a actuar en el marco del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Reiteramos la voluntad de apoyar con asistencia técnica y colaborar en los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales. No hay una condena expresa o expresiva sobre lo que allí sucede. No, y debería haberla, porque son episodios realmente muy graves. Creo que además hay historias de migraciones cruzadas. Ha habido, por ejemplo, toda una gran emigración chilena a Venezuela en el tiempo de la dictadura, cuando estaba el dictador Pinochet. Ha habido solidaridad por parte de Venezuela y de hecho la mirada desde allá es ¿por qué cerrar las puertas? ¿Por qué permitir estas situaciones? Sí, lo que uno tiene la sensación con esto de Chile es que se agudiza ese sentimiento de rechazo a lo distinto, sea extranjero, sea homosexual, es decir, está creciendo el tipo de fobias que se dan. Y esto es muy acelerado, no es que va lento en el tiempo. A mí me da la impresión de mucho miedo en esos comportamientos, porque le puede caber a cualquiera. Sí, miedo en tiempo de crisis económica, miedo en tiempo de crisis social, y en ese contexto hay factores de derecha que aprovechan esas situaciones para agudizarlas, azuzarlas, generar aún más angustia y preocupación y construir un chivo expiatorio. Es un mecanismo muy conocido. Marco, no te vayas, por favor. Marco debe ser la persona periodísticamente que más conoce, y lo sabemos sus colegas aquí, de la situación por la que atraviesa Venezuela, el ataque internacional, las defensas que hay allí. Conoce como nadie, así que vamos a aprovecharlo en otras circunstancias, Marco, con otras invitaciones. Pero ahora el tema es Chile y enseguida volvemos a eso. Pero quiero repartir un poco el juego con toda la mesa. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Hubo mesaza el fin de semana, estuvo Carlos Melconian en la mesa de Juana Viale, el expresidente del Banco Nación. Fue consultado por su renuncia, dijo: no renuncié, me echaron, habría que preguntarle a quiénes me echaron, y dio una respuesta de por qué lo echaron. Si les parece, la compartimos, es muy interesante y luego la analizamos con Steffi. ¿Qué tuviste que renunciar? Yo voy a decir algo. No renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? Hay que preguntárselo a los que me rajaron, pero yo creo que, bueno, el presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico y bueno, quería manejar las cosas como se deben manejar. El banco lo manejábamos nosotros, no es la ANSES, es un banco, tiene cuestiones a las cuales el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata, fue muy buen año, la plata es de los argentinos, me querían sacar la plata. Entonces, de repente vos le decís a una persona tantas veces no, dice, bueno, sacámelo a esto. Claro. Y, digamos, no miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades al banco, así que... Se lo está diciendo alguien que solamente puede poner cara como tomando interés en lo que está diciendo. Es tremendo lo que dice Melconian. Está hablando del diabólico plan de apropiarse de los dineros de la gente para dárselos, por ejemplo, a Vicentín. Una estafa de la que ya hemos perdido la cuenta y hemos naturalizado 23.000 millones de pesos sacados de un dinero que es suyo, que es de un dinero del Banco Nación. Y mire cómo lo buscaban, que siendo Melconian un tipo del palo, un hombre que ha hecho publicidad junto con Macri, uno más de esa especie de banda internacional del mundo financiero, es decir, un hombre del establishment, pero un hombre con otro boliche, con otra capacidad, que dice, ¿qué dice Macri acá? Que yo no soy orgánico. Estaba enojado con el libro de Macri y la tenía guardada. Dijo, algún día yo le voy a decir la verdad a la gente. Y la verdad es que a él le decían, soltá el dinero, dame el dinero, vamos a hacer cosas, vamos a darle a Vicentín, vamos a darle esto, vamos a darle... una estafa moral y económica al país. Y como no lo hizo, lo echaron a Melconian, que no es nada fácil, porque no es un pichicho, no es uno de los tipos a los que uno puede llevar de la oreja por la vida. Esto está muy claro. Y se lo hicieron, porque querían poner al inútil de González Fraga. La gente se creía que podía comprar un plasma, que podían viajar, los pobres haciendo eso, ¿desde cuándo? Ese inútil que fundió una fábrica de dulce de leche, lo cual parece imposible, en el país fundador, tengo entendido, del dulce de leche.
Lo pusieron a él para que hiciera lo que Macri quería, que era lo que el sistema quería, lo que los empresarios querían. Estamos en manos de esa gente todo el tiempo. Vicentín quería la plata, otros empresarios también, y Melconian decía, mira, no, ahora no puedo, no es el momento. Y discutían con él, se peleaban con él, hasta que lo echaron a Melconian. Que me acuerdo que, así como es un hombre del sistema financiero y un hombre que vive para su bolsillo y para sus intereses, es un hombre con personalidad, al que no lo pueden arrear así nomás, y que estaba visiblemente molesto porque él quería hacer una buena tarea. Tan buena era la tarea que ahora uno puede entender el abrazo que le dio Sergio Palazzo. Yo lo entendí perfectamente a Palazzo cuando lo trató muy bien a Melconian en el momento que se iba, porque Palazzo tenía plena conciencia de que Melconian estaba actuando bien, y como estaba actuando bien en ese gobierno, Steffi, te pido que le expliques un poquito a la gente de qué se trataba, lo echaron a Melconian. El Banco Nación es un banco y está alcanzado por las regulaciones del Banco Central. Eso quiere decir que tiene que tener una determinada cantidad o cumplir una determinada cantidad de regulaciones de efectivo, de depósitos, de qué porcentajes pueden prestar, qué no, etcétera. Es decir, es un entramado bastante complejo el sistema bancario. ¿Qué es lo que hizo el macrismo? Le pidió al Banco Nación que las utilidades que obtenía como ganancia por su actividad bancaria se las gire al Tesoro. Esto que parece técnico, en realidad lo que es como si, por ejemplo, voy a hacer una comparación para que se entienda, no es lo mismo, pero es como si, por ejemplo, el Estado o el Ejecutivo le dijera a YPF que le gire las ganancias de YPF al Tesoro porque necesitan cubrir el programa financiero. Claro, en 2018 se les había complicado todo porque se les habían cerrado los mercados y por eso deciden ir al Fondo Monetario Internacional. Y el déficit no estaba demasiado bien en ese momento tampoco, el déficit fiscal del que siempre están hablando, y reapareció Duhovne ahora para decir un par de mamarracheses. De hecho, las vamos a repasar en un instante nada más, las definiciones de Duhovne. Si me permitiera ponerle un subtítulo, Víctor Hugo, le diría, yo no fui. Eso es lo que dijo Duhovne. Rodolfo Tailade ya pidió, obviamente, que se lo cite a prestar declaración testimonial, porque hay varias causas respecto de ese dinero. Una es Vicentín, otra los préstamos que hizo el banco, y obviamente quieren que vaya a declarar, que diga lo mismo que dijo en la tele, que lo diga ante el juez que tiene la causa. Sí, quería agregar también que González Fraga, quien reemplazó a Melconian, aprobó casi un préstamo por día en el último mes del gobierno de Mauricio Macri. Y ahora quería analizar con Steffi, porque estuve haciendo zapping y encontré a López Murphy diciendo que es mejor endeudarse en dólares. Aunque ustedes no lo crean, lo dijo, lo vemos y después lo analizamos. Acá dicen, lo que nos conviene es tener deuda en pesos. Nunca puede ser cierto eso, por una razón muy simple. Cuando usted tiene deuda en pesos, tiene que pagar la tasa de afuera, más el riesgo país, más el riesgo de devaluación. Por eso el país se endeudó en dólares, porque le salía mucho más barato que endeudarse en pesos. Entonces es de bruto decir esas cosas, pero las repiten urbi et orbi. Bueno, lo que está diciendo este hombre, cualquiera puede saberlo, es un disparate. Vamos a buscar un economista del gobierno, por ejemplo, porque de lo que se acusa el gobierno es de tomar deuda en pesos. Pero mientras tanto, Steffi, digamos que como alumna que has sido durante años y profesora que sos, esto que has escuchado no puede menos que espantarte. Sí, la verdad es que cualquier economista que escuches, incluso dentro del espectro que comparte el espacio ideológico de López Murphy, todo el mundo dice que el endeudamiento exterior en moneda extranjera, por supuesto que es más riesgoso. Estás litigando en otros tribunales y en una moneda que no generás, es decir, tenés toda una economía moviendo que necesita generar dólares para pagar esa deuda. A todas luces es mucho más riesgoso eso que endeudarte en tu propia moneda. Después, las consideraciones ideológicas que hace para llegar a esa conclusión son falaces. Endeudarse en dólares es sentarse sobre un volcán. No digo el de la cumbre, en la isla La Palma, en las Canarias, que en estos momentos es el asombro del mundo. En esas imágenes que sacuden, tenemos las de la tarde, pero también las que ahora por la noche se están produciendo con esas llamaradas infernales que buscan el cielo, lo penetran. Es algo muy, pero muy fuerte. Esto sucede en Canarias. Canarias es un grupo de islas pequeñitas que están frente al cuerno de África. Es decir, cuando se viene desde España en avión, necesariamente se pasa por arriba de ellas.
puede irse por el costado también. Todo tiene un nombre más fuerte que la propia isla La Palma, que es Tenerife, que es una de las provincias de Canarias. Esta isla tendrá 600, 700 kilómetros cuadrados y menos de 100.000 habitantes. Pero ahora hay evacuados, miles, hay viviendas que se han perdido, cientos. Hay una inquietud muy grande. La lava sigue avanzando desde distintas bocas que se abrieron, por lo menos 4. Es impactante, no siempre se da una continuidad en lo que exhala un volcán como en esta erupción del volcán La Cumbre. Hay temor en España por ese río de lava que va a las calles de la ciudad. Es decir, está llevándose todo por delante, la perturbación, el miedo es muy grande, se llega a situaciones de pánico. Imaginen ustedes lo que ha sido la vida de quienes tuvieron que tomar sus pertenencias, lo que podían, porque la lava avanzaba como un aceite que uno derrama sobre un tobogán y avanza y avanza y no hay manera de detenerlo, con un espesor que llegó a tener 12 metros. Esta era la cantidad de lava que se dirigía al mar y a distintos lugares. Bueno, siempre el mar es un destino en una isla, pero que a veces tomaba poblaciones o acechaba poblaciones y terminaba pasándole por el costado. El temor que han vivido. Bueno, esta es una imagen de este momento, el río de lava en las calles de La Palma, el volcán absolutamente fuera de control. ¿Y qué se puede hacer en estos casos frente a la naturaleza? Ciertamente muy poco. Vamos a volver a Marco Teruggi. Marco, tu apellido, Teruggi, me remite a un apellido que es especial en la Argentina. ¿Sos algo de Claranaí? Soy el primo de Claranaí, Mariani Teruggi, el sobrino de su madre, Diana Teruggi. Ella fue asesinada el 24 de noviembre del 76 y ese día secuestraron a mi prima, Claranaí, y hasta el día de hoy la seguimos buscando. ¿Cuánto tiempo has estado fuera del país? Bueno, ahora varios años. Estuve en Venezuela, pero después trabajando en Bolivia, en Perú, en Ecuador y últimamente en Colombia, cubriendo elecciones, estallidos, crisis, intentando comprender la realidad del continente para poder contarla, ¿no? Intentando hacer un periodismo in situ, en la medida de lo posible, para narrar. ¿Sabés quién es Joe Goldman? No. Periodista norteamericano que vive entre nosotros. Como vos, un latinoamericanista excepcional, que ha escrito un libro que estoy esperando con avaricia y que va a salir muy pronto de la gente de Coligüe. Y te vas a encontrar con todo lo que vos nos has contado, o no con todo, pero con una parte de lo que nos has narrado de estas situaciones que vivió América Latina en este tiempo. ¿Estamos más pobres que antes? ¿La pandemia ha devastado a América Latina? Ha producido una gran desigualdad, yo creo un gran aumento de la desocupación, de la pobreza, de la precarización en un continente estructuralmente desigual, un gran enriquecimiento de algunas pequeñas fortunas y me parece que ese es un caldo de cultivo para los escenarios de disrupciones políticas y de diferentes actores que pueden capitalizarlo. Tú sabes cómo te vamos a aprovechar. Me interesa tanto todo lo que ha hecho Marco porque he sido destinatario de su generosidad como muchísimas radios y canales de televisión que lo hemos llamado 1000 veces y nunca dijo ¿y quién paga? ¿Quién se hace cargo de esto? La generosidad verdaderamente excepcional. Seguimos con Steffi, seguimos con Duhovne, disculpe. Reapareció Duhovne después de 3 años en silencio, después de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía en ese agosto fatídico de 2019, después del revés electoral. Salió Duhovne a hablar sobre lo que consideraba del Fondo Monetario, de la gestión de Mauricio Macri y de su propia gestión frente al Ministerio de Economía. Si yo tuviese que ponerle un subtítulo para resumir todo lo que dijo en la entrevista con Clarín, le diría: yo no fui, no se hizo cargo absolutamente de ninguna de las cosas que sucedieron, incluso las que motivaron su propia salida. Le hice un resumencito de algunas de las definiciones que más me interesaron, así las repasamos en conjunto. Miren lo que dijo sobre las medidas que anunció el gobierno de Mauricio Macri después del revés electoral del 12 de agosto de 2019, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, las medidas de Macri fueron irrelevantes, es decir, quiere decir que no le costaron demasiado. Lo más relevante fue la reinstauración del control de cambios. ¿Qué sucede con esto? No se hace cargo él de esa decisión, ¿no? Lo deja fuera de esta decisión. La última frase me interesa especialmente por algo que vamos a hacer en la columna. Ustedes saben que están hablando de fraude, que ya se conocen encuestas, tuvo que publicarlas el diario Clarín, de cambios que se van a producir entre las PASO y las elecciones de noviembre. Volvamos a esa frase de Duhovne, porque es muy interesante. La remontada electoral fue por su acercamiento a la gente. Hubo una remontada electoral.
en el 2019, que le costó a quienes ahora son gobierno como 8 puntos. 8 puntos nada menos de las PASO a la otra elección. Quieren instalar que podría haber un fraude si se produce algún cambio. Se va a producir, lo está reconociendo, no tuvo más remedio el propio diario Clarín. Bien, además de eso, hizo otras definiciones que también vamos a leer en pantalla. ¿Qué piensa del equilibrio fiscal que hizo Guzmán en los primeros 6 meses de 2021? Es una anécdota, dice Duhovne, generada por el aumento de la inflación, no producto de una política de ajuste estructural. Nada de eso es sostenible en el tiempo. No dice nada en realidad. No, sí, ¿sabe qué dice Víctor Hugo? Y acá me parece interesante. Bueno que me lo traduzca. ¿Sabe qué dice? Pues puesto menor el ajuste de Guzmán. En realidad lo que está diciendo es, no hay un ajuste. Ajuste es el que hice yo, ¿no? Finalmente eso es lo que está diciendo. Es un ajustador diciendo, no, esto claramente no es un ajuste. Esa es una definición que me parecía relevante. Y otra de las definiciones dice, porque el periodista de Clarín con buen tino le dice, pero el programa con el Fondo Monetario no funcionó. Y entonces le dice Duhovne, para mí el programa con el FMI sí funcionó. Evitar un default era muy importante. El default se venía porque ya nadie les prestaba dinero. Exacto. Estamos hablando de enero, febrero del 2018, en apenas 2 años. Se habían gastado toda la posibilidad, no se habían gastado el dinero, se habían gastado la posibilidad de pedir dinero. Se rifaron la posibilidad de colocar deuda. Con el programa pudimos reducir el déficit fiscal y bajar el riesgo país. Argentina necesita cuentas públicas en orden, dice. Déficit fiscal que ellos no bajaron demasiado, Steffi, y ahora se golpean el pecho hablando del déficit fiscal que el gobierno promueve en tiempos de pandemia. Hay que tener cara dura o cara de Duhovne. Y una de las definiciones también que me pareció interesante es, dice, no se puede hacer economía desde el ministerio pensando en el mes o en el trimestre que viene. ¿Nos tocó perder en 2019? Dice, sí. Pero uno no llega al gobierno para ganar elecciones. ¿Para qué llega al gobierno? Le preguntaría yo en este momento a Duhovne. Claramente a nosotros no nos va a dar ninguna entrevista. Duhovne es buen material seguramente para Lautaro, ¿o no? Víctor Hugo, así es. Vamos a mostrar lo caro que salió el whisky. ¿Por qué lo caro que salió el whisky? Recordemos que él era columnista en TN y desde ahí se catapultó para ministro durante el gobierno de Mauricio Macri. Recién hablaba del ajuste, Steffi. Él es el creador de la frase, por ejemplo, nunca se ajustó tanto sin que caiga un gobierno. Después también dijo que podíamos ahorrar en pesos porque era una moneda fuerte. Cambió la meta de inflación en varias oportunidades. Después terminó eliminando la meta de inflación. Si les parece, un compilado de lo caro que salió el whisky. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? El primer punto de partida para resolver el problema de inflación es decirnos la verdad. Eso lo hicimos del primer día. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico. Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla. Creo que hoy o mañana, me dijo nuestro amigo Carlos Almenara de Debate Mendoza, se cumple un aniversario de Macri, ¿fue en 2018? Sí, pidiéndonos que nos enamorásemos de Christine Lagarde. Muchísimos dijimos paso, pero alguno a lo mejor se enamoró de ella. Y veía sonrisas de Estefanía Pozzo, mientras hablaba Duhovne. Aquellos cálculos que hacía, aquellos pronósticos, no acertó una. No, de la inflación además es increíble porque bajo su gestión se tocaron 2 años consecutivos la mayor inflación desde 1991. Ese récord se llevó Duhovne, ¿no? Bueno, ahora reaparece y habla sobre la política económica.
Pero hay que entender que esto sucedía sin pandemia. ¿Cuánto crees que ha gravitado, Marco Teruggi, la pandemia en el comportamiento económico de los países en América Latina? Bueno, yo creo que ha sido un golpe muy fuerte porque en general en América Latina hay estructuras, por lo menos en muchos países, frágiles, ¿no? Hay ascensos sociales que pueden retroceder fácilmente, dificultades estructurales en los sistemas de salud, de educación que se intenta revertir en los gobiernos progresistas, nacionales y populares. Y en el caso de la derecha siempre hay fórmulas, ¿no?, similares. La privatización, por ejemplo, y una idea de meritocracia y finalmente de permanencia de una situación estructuralmente injusta. Y esto agudizó todas esas variables y esto a muchos gobiernos de derecha le costó muy caro. Sí, gobiernos de derecha que después van y se ponen de rodillas frente al imperio. Todos los discursos de la ONU, Marco, tienen que ver con esa manera de vivir el imperio, de ser responsables, entre comillas, frente al imperio. Lo tenemos a Rodríguez Larreta ahora en los Estados Unidos, recibiendo la bendición de ese país, de la economía, los economistas y los gobernantes de ese país, porque él, si consigue serrucharlo totalmente a Macri, se piensa candidato a la presidencia de la República. Y fue ya a buscar el aval. Se juntó con John Kerry, ahora con Clinton, y a él le parece que esto va a fenómeno, pero es nada más que prepararse para una entrega total siempre del país al imperio. Sí, yo creo que eso forma parte de una concepción estructural y antigua, digamos, ¿no? Creo que no hay nada muy original. Me parece que se repite en todas las derechas y esto es llamativo y no llamativo a la vez. Es decir, todo presidente del signo parecido tiene este comportamiento hacia con Estados Unidos, digamos, no contempla la posibilidad de un mundo geopolítico ahora diverso, donde se pueda tener varios juegos a la vez y hay una necesidad casi de ir hacia ahí a rendir cuentas y pedir permiso. El discurso de Uribe contra Venezuela es para los oídos de los norteamericanos. Es una vergüenza el ataque que ha hecho a Venezuela. En dos líneas, me parece que lo único que ha conseguido Venezuela es engrosar la piel y estar permanentemente preparada para este tipo de avances. No, y desde la posición de Uribe, el uribismo, Colombia, principal país productor de cocaína en el mundo, que acusa a Venezuela de ser un narcoestado. Y cuando uno ve 40 años de historia colombiana, si algo desborda es la violencia y la droga, y si hay un apellido que está siempre en el medio es el de Uribe. Paso de años, mencionabas 40 años. ¿Cuántos años del atentado de la AMIA, doctor Villarruel? Estamos hablando de 27. 27 años, mucho dolor, poco avance judicial y parece que hay un fiscal que quiere terminar con varias pistas. El fiscal se llama Sebastián Basso. Recordemos que reemplazó a Nisman en su momento y obviamente pidió sobrecimiento para 12 imputados. Jacinto Canora-Edul, ¿se acuerda? El de la pista siria que nunca se investigó. Bueno, dice que se agotaron todas las instancias y que habría que sobreseerlo. Y Nasif Haddad, aquel que se le imputó el tema del Amonal, el explosivo, y que era el dueño de la empresa de volquetes, un volquete que apareció 5 minutos antes de la explosión de la AMIA. Bueno, obviamente esto lo tiene que resolver la justicia, digo el juez, porque hay mucha vergüenza acá. La causa no tiene juez. Es Rodolfo Canicova Corral, que obviamente tiene jubilación. Ahora se van turnando los jueces, la causa más dolorosa para la Argentina, que generó otras causas. Y creemos que no va a haber juez que esto lo haga. Ya Memoria Activa ha dicho su abogado que no está de acuerdo con los sobrecimientos y también se enojan con Sebastián Basso, el fiscal, porque habla bien de la investigación de Juan José Galeano y del fiscal Alberto Nisman. Dice que agotaron todas las instancias, que buscaron todas las pruebas. Imagínate lo que esto significó para, por ejemplo, Malamud, con la que hoy estuve conversando, para Diana, porque la gente de Memoria Activa vivió denunciando a Nisman permanentemente por su ineficacia. Permanentemente, y además los quisieron sacar de la causa. Es decir, varias veces plantearon que no estaba investigando lo que tenía que investigar. Bueno, ahora va a llegar dentro de una semana el juez Daniel Rafecas, porque es un juzgado que va cambiando de juez. Ojalá se quede un año y pueda profundizar, pero es una papa caliente ese expediente. Cada día que pasa, imagínense, en derecho penal decimos que las primeras 48 horas la verdad huye. Acá ya está re lejos. No sé si la vamos a encontrar. 27 años de impunidad y el fiscal, en vez de querer seguir investigando, pide sobrecimiento para 12 de los imputados en esta causa. En minutos vamos a estar hablando de registradas. ¿Sabe lo que es? Paso muy importante. La creación de derechos. Por supuesto que el establishment
mediático ya está diciendo que es por la cuestión electoral. De lo que se trata para ellos es que el gobierno se ponga un cepo y no pueda hacer absolutamente nada, porque cualquier paso que dé a favor suyo, de la gente, del pueblo, es por la cuestión electoral. Y pues toda la vida han pensado en la cuestión electoral. ¿Quién no? ¿Acaso no lo hizo el gobierno anterior? Por la cuestión electoral no fue que le pidieron 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y tiraban manteca al techo, una vergüenza que no sé cómo hemos naturalizado en la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de ese tema registrada en minutos nada más. Pero ahora hay un toque especial estilo Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, volvió a hablar Elisa Carrió, volvió a tratar de vincular a Aníbal Fernández con la muerte de Nisman, pero antes empezamos por lo que dijo de Juan Mansur. Criticó el cambio de horario en las reuniones de Mansur y lo comparó con los que duermen la siesta. Primero escuchamos lo que dijo Lilita Carrió y después más adelante la respuesta de Aníbal Fernández. Me parece que forma parte, el horario de Mansur es el horario de una provincia. Se trabaja a las 7:30 de la mañana, se para, se toma la siesta y se sigue a la tarde. Que es distinto del de Capital, pero que se lo quiere dar como una impronta de efectividad. En su ministerio y durante todo su periodo, ¿no es cierto?, el tema de la efedrina fue un tema central, al igual que Alberto Fernández. Ahora se entiende cuando nosotros al principio no denunciábamos envenenamiento, esto es mentira, decía, tengan cuidado con una vacuna que no está autorizada ni siquiera para mayores de 60 años en Rusia. Yo creo que esto se basó, yo me negué a la Sputnik, porque también hago una pelea por YouTube con Putin, le aclaro, porque me pone las películas rusas, las románticas rusas, me confunden con los alemanes, y yo lo saco a Putin porque es un dictador, porque elimina a la oposición. Perdón, le pregunto a Leandro Raduazo, que hoy es nuestro guía. ¿Esto es archivo? Lautaro. Víctor Hugo, esto es de anoche. Pero ¿cómo va a ser de anoche si ya se sabe lo de la vacuna y los 60 años? Es decir, tomó todos los materiales de las locuras, tonterías que ha dicho. El hecho de que sea una dama siempre hace que uno morigere. Tranquilo. Sí, por supuesto. Pero ¿cómo puede ser que se permita jugar? Bueno, ni hablar del crimen de la efedrina, en el que otra vez mete a Aníbal, pero nombrando a Alberto Fernández. Ya está muy mal. Está muy mal, en serio, hay que cuidarla a Carrió, decir, los que la quieren bien no lo sigan usando, porque usando gente han llegado a cometer actos de barbarie y no es bueno que sea avalada en cada uno de los disparates que dice. Bueno, debe ser un acto fallido. Alberto Fernández también entrando en el crimen de la efedrina, Aníbal Fernández desde ya mencionado históricamente por ella, sin una prueba, sin nada. Nadie se anima, osa hablar de esto, pero mete además lo de la vacuna, por eso jugando. Por cierto, me permitía preguntar si esto es archivo o era de ahora. No, Víctor Hugo, y permitime un análisis más banal. También ahora se está hablando de los horarios de las reuniones desde que llegó Juan Mansur al gabinete. Son muy tempranas las reuniones y lo que dice Carrió es, están usando el horario de la provincia, están usando ese horario, van, se levantan temprano, después duermen la siesta y después siguen. Es curioso también el análisis que hace Lilita Carrió con tal de criticar. Con todo respeto, yo siempre lo dije hace varios años, esta señora es inimputable. ¿Qué quiere decir? Que no comprende la criminalidad de sus acciones, nada más. Y es mentirosa. Acaba de decir que yo no denuncié envenenamiento. A ver, hubo un expediente judicial, el artículo del Código Penal dice envenenamiento, ella lo firmó, hubo un juez, Sebastián Casalero, hubo un fiscal, Guillermo Marijuán, que pidió informes a Rusia para ver los contratos de la vacuna, para saber que tenía la vacuna. Y después de 4 meses dijo, no hay delito, señor juez, archiva la causa. Así que es mentirosa. Por eso es que procede de esa manera, porque sabe que siempre consigue, con el blindaje mediático, con la protección que tiene detrás, con la difusión que tienen sus pobres ideas, ella logra que el Estado se tenga que ocupar, y por supuesto los medios, de los disparates que dice, porque no son otra cosa. Cualquiera ha entendido a qué juega la señora Carrió. No obstante, ella sabe que si hace una denuncia, no hay fiscal
a veces los fiscales se comportan bochornosamente, no hay fiscal que no le lleve el apunte a lo que ella denuncia. Y además presenta ese tipo de denuncia. Y hay que trabajar, porque si no hay omisión en el trabajo del fiscal. Primero es tapa de Clarín o La Nación, y al otro día te va Carrió a Comodoro Pi y los fiscales le dicen, pase señora, ¿qué necesita? Seguramente se acuerdan, la semana pasada dijo que Aníbal Fernández había asumido en diciembre, que luego sucedió el asesinato de Nisman, según lo que dijo Carrió, así lo mencionó, algo que comprobamos que era mentira, porque Aníbal Fernández asumió en febrero y Nisman murió en enero. Volvió a hablar de Aníbal Fernández, volvió a hablar de Nisman, esta vez por supuesto no se animó a tirar fecha. El tema es el corrimiento a la derecha feroz de los medios de comunicación que permiten todas estas barbaridades. Si no, no se podrían decir, porque uno no se anima a cruzar determinados lugares si sabe que va a haber una sanción. Pero aquí no, aquí la empujan a Carrió a que diga estos disparates. Entonces ella no le teme a nada, no nos va a temer a nosotros, que somos muy poquita cosa en la comparación de todo lo que domina el gran periodismo no por la calidad, sino por la cantidad de lo que consiguen. Pero hay un corrimiento fuerte a la derecha. ¿Vos tenés más de Carrió? Escuchémosla, Víctor Hugo, en relación a Aníbal Fernández y Nisman. Regresa a la mesa chica el presidente de la Nación. Vuelve como ministro de Seguridad, pero también vocero de las palabrotas, de las palabras sucias, de ensuciar la cancha. Pero este es un trabajo que él lo hace muy bien, pero que ya no tiene efectos, y que lo hizo con Nisman, porque está la muerte por parte del gobierno del asesinato de Nisman, pero siempre hubo después una posinteligencia que es matar al muerto. ¿Qué significa? El muerto es culpable porque era corrupto. ¿Está claro? Y esto lo hizo Alberto Fernández. No está bien. Hay que perdonarla por ese lado, pero es mucho lo que influye en mucha gente, en la cabeza tomada, aniquilada, arrasada de mucha gente. Ha pasado un huracán de ideas de este tipo por la mente de millones de personas, pero es una barbaridad tras otra las que está diciendo. Es la inimputabilidad que mencionaba el doctor Darío Villarruel. Sí, Víctor Hugo, y en este corte y en el segmento que vimos anteriormente se confunde también Aníbal Fernández con Alberto Fernández, lo repite, nadie la corrige, dejan pasar. Si les parece... Porque si los que la están escuchando, si la confusión sirve, viene bien. Mejor. Ninguno Claro. le dice, no, perdón, mirá qué fácil, Claro. Lilita, Aníbal, ¿verdad? Sí, estoy hablando de Aníbal. Fácil. En esto nada que ver, Alberto. No, porque para que no quedara la idea de que usted deja correr que Alberto Fernández también está en el crimen de la triple efedrina, también es, qué sé yo, todo lo que le endilga a estas personas. Todo esto siempre nace en los medios. Yo hablo de Carrió porque ponen Carrió. El que tiene que estar ahí dando las explicaciones se llama Héctor Mañeto, dueño de la mafia de Clarín. Lo que ocurre es que Carrió es una pobre mujer utilizada por este tipo de intereses. Ella juega, ya no le importa su dignidad, su historia, lo que ha dicho, lo que ha hecho con su nombre, que era magnífico. Era de los grandes nombres de la política argentina en 2002, 2003, justamente cuando denunciaba al gánster de Mañeto y la mafia de los Macri. ¿Se acordará? Bueno, todo eso se fue a la banquina y ella ahora juega de esta manera. Pero no hay otro juego que no sea el que está detrás, sosteniéndola. Es una mafia a la que ella responde sabiendo perfectamente cómo lo tiene que hacer. Hablamos de Carrió porque está Carrió, es la que habla. Pero detrás de Carrió está la invitación. Traigan a Carrió, usen a Carrió, pregúntenle a Carrió, háganla hablar a Carrió para que haga todo el daño posible. Porque estas cosas llevan daño. A Aníbal Fernández le ha costado muchísimo, por más que él, hasta con elegancia, trate de resolver una etapa durísima de su vida por todo lo que le tiraron encima. Porque la vida también le ha devuelto cosas. Ahora es nuevamente ministro. Pero igual, el daño es muy grande. El daño lo hace ella, sentada en los canales de la verdadera mafia que hay detrás. Nunca lo perdamos de vista. Les pido por favor, porque de otra manera estamos confundidos. Si toda la saliva que se gasta, toda la tinta que se invierte,
todas las horas de televisión que nosotros ponemos es para combatir a Carrió, estamos perdidos, ¿eh? Aquí el tema es luchar contra el verdadero poder, gritárselo 1000 veces. Faltan 900 y pico que le griten cosas a este grupo mafioso que es el que lleva a Carrió para provocar este daño. ¿Qué más hicieron? Sí, le preguntaron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por estas declaraciones en los medios de comunicación de la oposición y contestó lo siguiente. ¿Qué me quieren subir al ring porque pareciera ser que donde estoy yo hago ruido? No voy a subirme a ningún ring de ellos ni por casualidad. Hagan lo que se les antoje porque yo tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo con este tipo de cosas, ¿no? A ver, salió a hablar Aníbal y ayer le cuento que en el programa del canal de Mañeto pasaron otra vez la nota donde hablaban de él mencionándolo como Morsa. Le digo para el que sepa, ya pasó, ya terminó. Ayer insistieron otra vez en el canal y donde estaba el señor Lanata. Lo último que le digo para saber quién lo lleva y quién dice. Cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, ¿se acuerda? Era previo a las elecciones de 2017. Esta señora dijo en un set de televisión de TN que estaba congelado. Hubo silencio, la miraron y dijo, parecía Walt Disney. El domingo en las elecciones sacó en Capital 55% de los votos. Yo dije, bueno, con esto que dijo no la van a votar. 55% de los votos acá en Capital Federal. ¿Qué me dice de un gobierno que compra 240.000 viviendas para dárselas a la gente, dado que los alquileres en esa ciudad, de Berlín hablamos, están demasiado altos? Comunista. ¿Qué nos dice de un gobierno que hace un referéndum para ver si se pueden tomar más casas que le permitan a la gente vivir de otra manera? Siempre estamos hablando de la ciudad de Berlín. De esto vamos a estar hablando con Estefanía Pozzo después de la pausa. Y también vamos a colar un Bolsonaro en el estilo Bolsonaro, tipo Carrió, por decir una comparación. Es decir, gente que es capaz de hacer una entrevista a un delincuente en su casa, como lo hizo Carrió con TN, con Canal 13, con el Grupo Clarín, y luego hablar de decencia, desde la más profunda indecencia. Y lo de Bolsonaro lo vamos a tratar con Marco Teruggi, que es nuestro invitado hoy, para echar un vistazo a nuestra América Latina a partir de lo que ha sucedido en Chile. Ya volvemos. Chile a la hora de la infamia. Esto es muy doloroso. Ocurrió en Iquique, una puerta de Chile mirando hacia el lado de Perú. Ciudadanos venezolanos muy pobres, agredidos, atacados por chilenos, a los cuales les han llenado la cabeza sobre lo que significan estos inmigrantes en un mundo migrante. Chile, que es otro país construido, como en América Latina ha sucedido en tantos casos, sobre la base de los inmigrantes. Por estas imágenes hemos invitado a Marco Teruggi. Marco, una idea final de esto que se vivió en Chile. Yo creo que eso es consecuencia, una política de un gobierno, de unos medios de comunicación, de azuzar enfrentamientos, de no trabajar como es debido una situación de esta naturaleza, una inmigración muy grande en la cual hay que justamente construir consenso, construir integración, encuentro, y los sucesivos gobiernos de derecha en Chile o el que hubo en Perú o había en Ecuador han trabajado sobre la confrontación, con especulación política. Quiero hacerte escuchar a Bolsonaro, también con su xenofobia, con sus odios, personaje tan pero tan detestable, para que dejes una última idea, Marco. Porque respeito homossexual. Eles é que tem que respeitar. É o contrário. Você ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Bueno, estos ataques, todo tipo de xenofobias y por supuesto también contra los extranjeros. Bolsonaro representa como ninguno una de las expresiones de derecha que más amenazas representan contra la democracia en un país determinante en América Latina, donde hay jugadores de mucho peso que están apostando. Por ejemplo, Trump,
su hijo, el asesor Steve Bannon, que hace poco dijo que la elección en Brasil es la segunda elección más importante del mundo después de la de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se está jugando un partido central y él encabeza en América Latina esta corriente trumpista de derecha que viene creciendo en varias partes del mundo. Marco, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dejamos un tema para después de la columna. Corrupción en la obra social del Poder Judicial. ¿Quién maneja la obra social? La Corte Suprema de Justicia. Hoy allanamiento. Lo hizo un juez federal, lo hizo un fiscal federal. Mucho hermetismo, nadie dice nada. La Corte en su pelea final, ¿usan carpetazos entre ellos? Sí, Lorenzetti es el del carpetazo sobre Maqueda y la obra social, y ahí lo están allanando. Imagine cómo está esa gente. Y lo que significa para la justicia del país que la Corte Suprema sea esto que tenemos ahora, ¿no? Hay que hacer la pausa y enseguida estamos con la columna, pero quiero dejar otra promesa de temas económicos con Estefanía Pozzo. Dos promesas le voy a hacer, Víctor Hugo. Los números de la expropiación en Berlín después de la decisión del pueblo berlinés de decirle que sí a la expropiación de viviendas, qué significa y sobre todo, ¿es factible que esto suceda? Algunas de las preguntas que surgen a raíz de ese resultado y un anuncio, a mi juicio, de los más positivos del año que tiene que ver con el plan de registración de trabajadoras de casas particulares. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Y cuál es el paso a paso para que las personas, tanto trabajadoras como empleadores, sepan qué tienen que hacer de ahora en adelante? Un avance de Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, seguramente van a estar en tu columna, pero vamos a complementar luego de ella. ¿Por qué? Porque Milei dijo, no descarto una fórmula con Burrich en 2023, y Burrich dijo, Milei me parece interesante. Vamos a estar analizando el abrazo de la ultraderecha. Como nunca, Dios los cría y ellos se juntan. Viene perfecto. Vamos a la pausa y enseguida estamos con la columna. Mire lo que le pasó a Merkel. Es asombroso el mundo post-pandemia. Merkel es la líder más importante que hay en el mundo. Nadie tiene todavía, ni siquiera Biden, y no la tuvo Trump, por lo que es Trump además, la dimensión de Angela Merkel. Fue una mujer de un inmenso poder durante muchísimos años. La volteó la pandemia. Perdió la elección por poco. Muchos de los diarios de derecha de la Argentina tratan de mostrar que fue por poquito, que perdió y no más. Perdió ante sí misma, como le pasó al gobierno argentino. Perdió 8 puntos, después lo vamos a ver mejor, de una elección a la otra. Y por eso terminó 1,5 puntos abajo de esa socialdemocracia que hacía tanto tiempo que no ganaba, porque siempre ganaba Merkel y su partido. Después de la Segunda Guerra Mundial nunca pasó lo que ayer sucedió en Alemania, lo pudo hacer la pandemia. Muchísimos gobiernos han caído, han cedido, han perdido referéndum, elecciones, porque la pandemia así lo determinó. Esto se conecta con el miedo que hay hoy día de los sectores de derecha en la Argentina de que ese cambio que se produjo fue una expresión de mal humor, de dolor, de fastidio de la gente por todo el tiempo que transcurrió viviendo la pandemia, y alguien tiene que hacerse responsable. La culpa la tiene Alberto Fernández, la culpa la tiene Merkel, y así sucesivamente. Bueno, esto pasó con Merkel. Vamos a presentarles a ustedes un clip de los discursos de Merkel. Muchísimos de ellos eran una respuesta a lo que estaba sucediendo en Alemania. Socavaban su poder hasta llegar a la derrota electoral. Dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glaubt. Die demokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Das habe ich ja damals auf der Bühne schon etwas schüchtern vorgebracht. Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid.
Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. Tenía razón en cada palabra que expresaba, pero perdió, porque la pandemia ha generado una situación extraña y muy injusta en el mundo entero. Porque, ¿qué le voy a decir a usted que está en estos momentos afligido por 1000 circunstancias generadas por la pandemia que fue la pandemia? Usted necesita otro culpable, porque el COVID-19 no hay manera de hablarle, votándolo o no votándolo. No hay forma. En consecuencia, el responsable tiene que ser Merkel, por ejemplo. Mire cómo perdió Merkel. Antes, vean ustedes de qué manera la trataban a Merkel en las calles de Alemania, yendo a cada rato a la puerta de Brandeburgo, si se trataba de Berlín, a Marienplatz, si se trataba de Múnich, es decir, a todos los sitios donde los alemanes, miles y miles, mire estas imágenes, tenían que protestar. Es verdad que esos miles no alcanzaban a ser de repente más de 50.000, 100.000 creo hubo en algún caso, pero era un número más que importante. Y terminaron ganando ellos, miles de manifestantes, defensores de que las restricciones vulneran la libertad individual, marcharon por Berlín, decíamos en esta columna, proclamando el fin de la pandemia, que se termine esta historia. Pleno repunte de contagios en todo el país había en Alemania. Y lo mismo, marchaban así como sucedía en la Argentina. La marcha convocada aquel día como el de la libertad discurrió por las cercanías de la puerta de Brandeburgo, entre consignas contra la tiranía de Angela Merkel. Tan parecido a lo de acá que parece armado expresamente. El tirano de Alberto Fernández, el gobierno que se llevaba todo por delante, se había conculcado la libertad tan preciada de toda la gente. Así, durante meses y meses. No hay cuerpo que aguante, no pudo Merkel. Y Merkel, le pido disculpas a Alberto Fernández, es todavía mucho más significativo que el actual presidente de la Argentina. Merkel es la figura política más importante del mundo. Deja de serlo recién ahora y ni siquiera deja de serlo en función de la derrota electoral. Cuando podamos ver las cosas en perspectiva, por más que sea una conservadora, ha sido una mujer impresionante, ha sido una líder extraordinaria, esté uno o no de acuerdo plenamente con sus ideas. Es una conservadora, puso a Alemania en un lugar de estabilidad y de dominio, y ha sido muy buena para Alemania, muy mala para otros países de Europa, por ejemplo a Grecia, lo trató muy pero muy mal. Sus ministros, sus criterios, y tienen que ver también con Merkel, pero no es eso lo que paga, sino la pandemia. Los discursos esos que ustedes vieron, llamándole la atención a la gente, que no se podía ser tan estúpido, pero lo eran muchos alemanes, y así se fue escribiendo la historia hasta la derrota. Mire lo que le pasó. Esta placa marca con claridad lo que era la elección del 2019, cuando le fue fantástico. La Unión Demócrata Cristiana, 33%. Bajó al 24% en el 2021, es decir, perdió ante sí mismo. El Partido Socialdemócrata creció 5 puntos, es decir, lo que le quitó a la Unión Democrática Cristiana. Los otros, bueno, los verdes han aumentado también su caudal y un poquitito el Partido Liberal. Los únicos que bajaron de una manera abrupta, tremenda, fueron los de Angela Merkel. Pagó muy caro el tema de la pandemia. Y ya que estamos en Alemania, un tema que tiene que ver mucho con nosotros. Las ciudades se han tornado en lugares expulsivos de la gente de clase media y sobre todo la clase media tironeada para abajo. Solo se sostienen en muchas ciudades las clases medias altas, para ellas se trabaja fundamentalmente. Mire lo que han hecho en Berlín con el tema de los alquileres, porque así no se puede. No puede alguien tener, y los hay, 3.000 viviendas en Alemania, y la gente sin tener dónde vivir o pagando un disparate de alquiler. Berlín votó a favor de la expropiación a grandes propietarios de vivienda y ahora está esperando una respuesta política. Miren los festejos. La gente salió a las calles a alegrarse de algo que no es vinculante, que puede no hacerse por el gobierno entrante, pero que va a tener que tomar nota. Esta es una expresión muy,
pero muy, muy fuerte. El mundo migrante, el mundo después de la pandemia, es un mundo distinto, es un mundo complejo, en el que vamos a tener a una derecha potentísima, terrible, atroz, pero también vamos a contar con réplicas de esta naturaleza. No hay que quedarse quieto frente a esa derecha que se lleva todo por delante. Tenemos que mostrarles, como están haciéndolo ahí, que todavía estamos vivos. Mire lo que es el voto. Berlín vota a favor, pongámoslo, de la expropiación a grandes propietarios de vivienda. Bueno, es lo que recién compartíamos con ustedes. 56,4%, no es poca cosa. Mire el informe que da testimonio de esto que le estamos contando. Bueno, el Brexit se ha convertido, ya que hablamos de lo migrante, en un verdadero problema para los ingleses. Miren lo que está sucediendo. Primero le damos la noticia y luego le mostramos un informe. Lo que dice la noticia es esto que ya mismo ponemos en pantalla. Si es que lo tenemos, si no nos vamos directamente al informe. Ahí está. No, Besos Berlín otra vez. Vayamos al informe, si les parece, de lo que está ocurriendo con el Brexit, porque se han quedado sin migrantes, no tienen quien trabaje, tienen que sacar el ejército a la calle para vender el combustible y la gente se mata en las estaciones de servicios. Y acá, cuando está por subir la nafta, sabemos lo que ocurre. Imagine usted el panorama que se había dado en Berlín. A puñetazo limpio, en plena gasolinera. La tensión se palpa por todo el país. Es el resultado de la enorme crispación que estos días vive Reino Unido. Largas colas colapsan los accesos a las estaciones de servicio. Se agolpan por miedo a quedarse sin combustible, un bien que ahora mismo escasea y que muchos establecimientos comienzan a racionar. Look at my tank. I don't fill up usually, I leave it, but look at that, it's empty. How am I going to get to work on Monday? You with me? I'm done. So I don't know what I'm going to do, either to get home or to park up and go home. Hay películas que se han hecho tanto en Italia como en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si un día los extranjeros dejaran de cumplir las tareas que llevan a cabo en todos los países? Es algo muy demostrativo de lo que sí efectivamente sucedería. Pero igual hay quienes se permiten la crueldad permanentemente, como ocurre con sectores políticos siempre de la derecha en nuestra América Latina. Pero hay otro problema que tienen en Europa, que tienen los ingleses. Recién dije Berlín sin querer. Era Londres y el resto de las ciudades de Inglaterra. Mire lo que pasa con el gas. Esto que usted se preguntará y a nosotros nos va a tocar, le vamos a decir ya que no. Y va a ver por qué. Pero la suba del gas provocó una ola de quiebras de compañías eléctricas del Reino Unido. Un lío muy grande. Y mire lo que sucede en toda Europa, con lo que estoy cambiando de destacado para compartir también esta noticia con ustedes. Porque es muy interesante saber que esto, que es un lío de los grandes, porque la crisis que generó el aumento de los precios del gas en Europa no impactará en el mercado argentino. Bueno, los precios del gas en Europa se dispararon, mientras que en Asia también. En Estados Unidos, en tanto, subieron hasta alcanzar máximos de varios años. En la Argentina, no, porque hay un plan gas que impide que esto ocurra. No tenemos el destacado de la nota cuando... Ahí está. ¿Por qué la crisis que generó el aumento de precios de gas en Europa no va a impactar en el mercado argentino? Bueno, hay que legislar para que eso sea así. Fuentes del mercado local estiman que la situación no va a impactar en la Argentina. Lo dice Infobae. Entre las razones apuntaron que en el mercado local, la oferta base ya está garantizada por el plan gas a un precio más bajo. Pero ya que hablamos de derecha, de problemas y de migrantes, no perdamos de vista lo que charlábamos hace un rato con Marco Teruggi, destacado periodista argentino latinoamericanista. Veamos lo que sucede en Chile. Este informe tiene voces de quienes atacan a los migrantes y los migrantes en sí mismos.
Sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un foco de delincuencia, de puros delincuentes. Ya no podíamos salir tranquilos a las calles. Se estaban apropiando de todo, de los lugares públicos, de que ya nosotros no podíamos ir a una plaza tranquilamente. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente legal, gente de verdad que necesita trabajar acá y esforzarse y proyectarse aquí en Iquique, venezolanos, bienvenido sea. Pero gente vaga, gente delincuente, que sean venezolanos y que estén aquí ilegales, merecen salir de la ciudad. Y con el corazón, porque muchos de nosotros estamos preparados, somos estudiados, venimos a aportar a este país. No todos somos malos, porque los buenos, hermanos, los buenos somos más. Queremos es trabajar, nosotros no pedimos que nos regalen nada, solo pedimos trabajo. No. Y nosotros lo que queremos es algo donde vamos a ir, y ellos no nos dan nada, ni un papel para dónde vamos, ni nada. Lo están echando, como si fuéramos animales, y ni los animales se tratan así. Qué mundo cruel y cuánta injusticia, ignorancia e ingratitud. Uno le puede preguntar a los chilenos, ¿y qué decir entonces de los que viven en la Argentina o de los que viven en Perú o los que viven en España? Por decir algunas cosas. ¿Qué decimos cuando en la Argentina se muestran despreciativos los que son familiares de miles y miles de argentinos que viven en España o en Estados Unidos, en el resto del mundo? Hay tantos argentinos como para tener un poco de contención frente a ese... Pero no sucede esto. La derecha está tremenda. Siente que tiene que castigarnos duramente, que tiene que ablandarnos, que tiene que domarnos de una manera definitiva. En eso están. Y nosotros tenemos que estar del otro lado diciendo que no a toda forma de derecha, y en la Argentina tenemos algunas muy impiadosas hoy día. Mire lo que pasa con la derecha cuando miente. Acá están empezando a mentir. Empezó Clarín con el fraude, dale a la matraca del fraude. Y después siguieron todos los integrantes del PRO. Que puede haber fraude, que tenemos miedo al fraude, porque se dan cuenta que el resultado anterior de la elección es muy probable que tenga una variante, y ellos temen que sea muy, pero muy importante. Mira Trump hablando de fraude. It was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. Estas son las manifestaciones que se hacían hablando de el fraude. Salieron cientos de miles de norteamericanos a hablar de la corrupción, así está la palabra, corruption. Cada uno de los seguidores republicanos, probablemente el 80%, habló de fraude. Esto pasaba en todas las calles de los Estados Unidos. Mire cuál es la finalización de la película. En Arizona era el último baluarte que tenía Trump para la protesta. El recuento de votos en el condado de Maricopa, ordenado por el Partido Republicano, terminó con 261 votos menos para Trump y 99 votos más para Biden. Quiere decir que hubo 360 votos más a favor de los demócratas. Parecido a aquello del impresentable Cano en Tucumán, que gritaba fraude, fraude, fraude. Había quemado él mismo las urnas para generar una idea de que había un fraude. Pocas semanas después perdió por muchos más puntos de los que había perdido en esa elección. Pero fueron todos a acompañar a Cano, que después le dieron el Belgrano, una cosa tan fea, tan triste, que hemos naturalizado y olvidado en la Argentina. Hay personajes que siguen remando y uno mira por el costado y dice, ¿es Cano? ¿Cómo puede ser? Todavía está Cano, sí, Cano y tantos otros, que quemados como están ante la opinión pública, retornan porque a la derecha le viene bien cualquiera. Cualquiera que grite algo feo contra la izquierda, contra el pueblo, contra lo que llaman el populismo. Bendita palabra, por otra parte. Pero ellos han conseguido estigmatizarla. Mire, le voy a mostrar algo de la derecha de la Argentina, para entrar en tema con nosotros. Ya están hablando del fraude. ¿De qué manera lo hace la mafia de Mañeto, de Clarín, de TN? Están tratando de decirle a la gente, no pueden cambiar en 2 meses las opiniones de las personas. No tiene ningún sentido. Si esto llega a cambiar, es porque hay fraude. Vean a TN.
Un trabajo que ha hecho un informe especial que ha hecho Débora Plager, tiene muchísimo que ver con todas las inquietudes que tiene gran parte de la ciudadanía democrática y republicana de la Argentina, con ese fantasma del fraude que anda dando vuelta en nuestro país. Ayer Pani, acá en La Nación, dijo que el nombre de Mansur, a ver cómo decirlo, está inmediatamente asociado a una palabra. ¿Qué palabra? La palabra fraude en Tucumán. Hay que mirar tan de cerca que hayan incorporado al gabinete en un momento donde la prioridad del gobierno es ganar las elecciones como sea, a Juan Mansur, cuyo nombre a lo primero que está asociado es a denuncias de fraude en Tucumán. Entonces, ojos abiertos, muchachos. Ojos abiertos. Muchos fiscales. A no quedarse dormidos es mi recomendación. Nadie cree a esta altura que el gobierno se va a quedar de brazos cruzados de acá a noviembre. La lógica, el sentido común indica que deberían volver a perder el 14 de noviembre porque la gente no cambia su voto en 2 meses. ¿Qué puede pasar para que vos cambies tu mirada sobre el gobierno de Alberto Fernández de acá a noviembre? Bueno, es raro. La advertencia tiene que ver con fiscalizar la elección. La oposición pide fiscales, fiscalizar la elección y estar atentos a posibles delitos electorales. El delito que hay en la Argentina es mediático. Los delincuentes de la Argentina son los dueños de los medios que llevan a este estado de cosas. No les importa nada a la República que digan Argentina con fraude, siendo mentira. Es una barbaridad, una locura. Citar a Mansur por el tema Cano, por el tema de aquel fraude, es citar un disparate. Mañana le vamos a traer las cifras de la elección en la que Cano dijo que había fraude y el resultado final ante el cual no pudo decir una sola palabra, ni una. Se metió con violín en bolsa sin poder hacer una mínima manifestación, pero había hecho daño. Y ese daño permitió que lo compensaran de alguna manera. Es tristísimo. No cambian las cosas, le preguntamos a TN, a La Nación Más, Macri, a lo que sea. No cambian. Vamos a poner un ejemplo, no del siglo pasado, un ejemplo de hace 2 años y pocos meses. Vamos a poner el ejemplo del 2019. Mire esta placa, para que usted vea que sí, que pueden cambiar las cosas. Elecciones de la Argentina del 2019. En las PASO, el Frente de Todos, 48%. En las generales, 48%. Bien. Mire el PRO. En las PASO, 31%. En las generales, 40%. Es decir, cambió, ¿no? Cambió 9 puntos la elección. Esto es la Argentina del 2019. La Argentina del 2015, bueno, también marca que hubo variantes. Es que se puede cambiar. ¿Sabe quién lo dice? Porque no tiene más remedio, porque pidió una encuesta y le fue mal. Clarín tuvo que reconocer esto de Management Unfit, diciendo lo que usted ve ahora. Nueva encuesta y alerta, alerta en C5N no, alerta en la derecha argentina. Un 15% podría cambiar su voto para las elecciones generales. Lo advierte, tengan cuidado, ojo, que la mano viene bien. Un sondeo de Management Unfit analizó el escenario político tras los cambios de gabinete. Por eso es que usted escucha toda esta locura anticipándose al fraude. Yo los respetaría un poco si dijeran una vez cómo se puede cometer el fraude. ¿Dónde está el tema del fraude? ¿Dónde puede ocurrir? Porque a mí me da la sensación, y siempre uso el mismo mago, porque tengo muchos magos argentinos amigos y no quiero hacer diferencias. Entonces nombro a Copperfield. Él no podría hacer trampa en la Argentina. No hay manera. No la hay. Entonces, de todas formas, yo sería más respetuosos si describieran algo que puede suceder. Fiscales, estén atentos. ¿Cuántos fiscales más puede haber en la mesa? ¿Que van a poner la tribuna de Boca, de River, de Racing alrededor de la mesa para ver el conteo de votos? Está el de Frente de Todos, está el de Cambiemos, están los partidos de izquierda, que sabe usted cómo se preocupan de los votos porque ellos tienen un poco menos.
Todos mirando ahí y contando los votos. Sacan el voto, lo miran, lo anotan y después mandan el telegrama dónde puede haber un fraude, cómo se comete. Pero el hecho de que no lo digan es simplemente la demostración fehaciente de que lo dicen por decirlo, porque peligro de eso no existe, no hay manera. Milei y Bullrich, un solo corazón. Es público y conocido que yo tengo una muy buena relación con la señora Patricia Bullrich. Y segundo, el nivel de coincidencias que yo tengo con Patricia Bullrich son mucho más grandes que los que podría tener Vidal o Santilli. El nivel de coincidencias que yo tengo con Patricia Bullrich son mucho más grandes que los que podría tener Vidal o Santilli. Por lo tanto, digamos, esa es la situación, eso es real. Es decir, yo, digamos, o sea, nunca he ocultado, digamos, mi afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. A él le gusta decir, yo estoy con los malos, los más malos de Juntos por el Cambio. Yo estoy con los halcones, no con las palomas. Yo estoy con los que hacen daño en serio. Yo estoy con los que ejecutan a pleno, tipo Carrió, Bullrich, etcétera, los designios de esa prensa infame, absolutamente mafiosa, que es la que sostiene todo el andamiaje de la inmensa mentira del fraude, de los ataques durante la pandemia a todo lo bueno que quisiera hacerse, terminando ahora por haberse puesto a favor del barbijo cuando lo quemaban en las plazas públicas. Es todo muy, muy loco, pero hay mucho poder. Hay que siempre mirarlos con un inmenso respeto y hasta permitirse el temor. Yo les tengo miedo, mucho miedo. Hay que tenerles miedo porque son capaces de cualquier cosa. Cada uno de ellos, con su figura y nombre, el que corresponda. Usted ya tiene seguramente una lista al respecto. Estamos hablando de la derecha. Mire, Larreta se fue a Estados Unidos, porque a Estados Unidos se va en función de ser bendecido por el poder del imperio. Cuando Cayo Julio César Octaviano le toca la cabeza a alguien, ese puede ser el hombre que gobierne algo del imperio, una parte del imperio. Y esto es lo que están haciendo. Rodríguez Larreta fue a hacerse tocar la cabeza por Kerry, por Clinton. Ahí está lo que dice la información. Horacio Rodríguez Larreta almorzó con Bill Clinton en Nueva York. Para él debe haber sido un sueño también, porque Clinton es todo un personaje en la historia. Y si se pone a contar anécdotas, Clinton, si entraron en confianza, se pasó el mejor almuerzo de su vida. Pero aquí lo que ocurre es que están jugando. Después vamos a hablar de lo que son las indemnizaciones. Yo no entendía por qué había lanzado el tema de echar a la gente sin pagar indemnización. Porque iba a Estados Unidos y quería mostrarle al imperio, mire qué buena letra estoy haciendo, yo no le quiero pagar indemnización a los trabajadores, los quiero muertos. Así. Y entonces Clinton le habrá dicho, bravo, no, iba a decir jugó con su cabello. Bravo, Rodríguez Larreta, magnífico, usted es nuestro candidato, usted es nuestro hombre, mucho más todavía que Macri. ¿Qué de la vida de Macri? No sé, le habrá dicho Larreta, no sé en qué anda. Estoy en lo mío ahora, muy en lo mío. Y mientras tanto, vamos a meter torres como si fueran hongos, tal cual tituló Página 12 hoy en la ciudad de Buenos Aires. Mire lo que están procurando, el modelo de una ciudad para pocos, mientras en Berlín toman casas para dárselas a la gente, para bajar el alquiler. En la ciudad de Buenos Aires, las excepciones para construir en gran altura para la gente que tiene mucho dinero ya son 16. Es decir, ¿cómo puede haber algo que sea excepcionalmente aprobado 16 veces? No hay 16 excepciones, por eso está la palabra, tendrían que llamarlo de otra manera. Mire lo que sucedió en la Costanera Sur. Ahí está destacado esta información. Una histórica audiencia pública para defender la Costanera Sur es lo que se espera, tal como sucedió en Costa Salguero. Mire estas imágenes. Ahí está. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, hoy domingo. Está suspendido el ingreso a la costanera porque ingresaron más de 3.000 personas por cada ingreso. Hoy estamos haciendo campaña para que el predio de la Ex Deportiva La Boca se transforme en una expansión de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Esta es la evidencia de que la Ciudad de Buenos Aires necesita más espacios verdes públicos, que necesita más reserva. En cambio, el gobierno con el grupo IRSA pretende destruir uno de los últimos humedales de la ciudad
para construir un nuevo puerto maderero. Costanera Sur, Costa Salguero, todo les viene bien para sus grandes negocios inmobiliarios. Mientras tanto, el trabajador, que muchas veces, cuando lo echaron de su trabajo, con lo que le tocó de despido, hizo algo importante para su vida. A veces entrar en un pequeño negocio, en una pequeña ilusión, pero no quedarse sin nada, sentado en la vereda llorando sin poderle explicar a los hijos, a la mujer, que no solo se quedó sin trabajo, sino que a fin de mes cobra el último sueldo. Hay que ser muy cruel, ¿eh? Hay que ser lo que la calle suele decir de este tipo de gente, si uno, por respeto, jamás entraría en ese juego, pero uno lo puede imaginar. ¡Qué barbaridad! Porque ¿cuántos trabajadores estarán mirando en este momento y se acuerdan de lo que pudieron hacer cuando los echaron de su trabajo, cuando los dejaron nada más que con la indemnización? Ahora la reta la quiere quitar, escúchelo. Vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y pero millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para del otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta... Un seguro, ¿no? Exactamente, sí, mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. No te estoy hablando de traer el sistema de Suecia ni de Dinamarca. De acá, de la industria de la construcción, ya está aprobado. Entonces, claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Dice Nicolás Voskin, que es hombre de CONICET, datazo para quienes proponen informalidad laboral, libre despido y fin de los derechos laborales. Informalidad laboral en Argentina, mayores de 18 años, segundo trimestre de cada año. ¿Qué perforó el histórico piso del 30%? La pandemia. ¿Por qué? Porque a los informales los echaron y se quedaron absolutamente sin nada en ese tiempo. Entonces aparece el Estado tratando de buscar alguna solución, unas cuantas. Por supuesto que todos van a decir que es electoralista. Sería bueno pensar que el gobierno no hace nada más por la gente, nada más por usted. No le acerca una leñita al fuego de la ilusión de mejorar un poco una situación tan preocupante como la que tiene la mayoría de la gente en la República Argentina. No se quede a brazos cruzados porque a Clarín y a Manieto se les ocurre que el gobierno no puede hacer nada, porque si no es electoralista. Y ser electoralista, salvo que se sea de derecha, está mal. Es una barbaridad, una auténtica locura. Usted sabe lo que es este tema. Vamos a escuchar a Elizabeth Gómez Alcorta en otro derecho creado en la Argentina. Hay que decir que durante muchísimo tiempo no tuvieron un régimen laboral como cualquier otro trabajador o trabajadora, que es muy reciente, que es el año 2013, hay una ley que las incluye y que nosotras cuando decimos que la pobreza tiene cara de mujer, eso está vinculado con que 7 de cada 10 personas más pobres en nuestro país son mujeres. Hay muchas medidas que se vienen llevando adelante, el programa Te Sumo, que es un programa también de promoción del empleo y de ayuda a las pymes, y para que sea también más chicas esos obstáculos, esas brechas de acceso al trabajo, porque a las mujeres nos cuesta tanto. Pimpi Colombo estará hablando con nosotros en minutos nada más de este tema. Bienvenida, Pimpi. Otra medida electoral, dice Clarín, no falla esto. Plan registradas, los detalles del programa para blanquear al personal doméstico que promete subsidios. ¿Y no está bien que la gente esté un poquitito mejor? Pero ellos ya juegan con la cuestión electoralista. Nunca robaron, siempre lo hicieron, pero nunca tanto como en los tiempos del macrismo. Y saben muy bien lo que significaría volver al poder. Y también tienen en cuenta lo que puede suceder si de buenas a primeras, de las PASO a la próxima elección, el gobierno, por ejemplo, empata. ¿Qué es el resultado que yo pensaba debería obtener víctima de la pandemia? ¿Cómo fue? Cayó Merkel. ¿Cómo no iba a caer el gobierno argentino? Qué mal que lo datearon al gobierno argentino cuando le decían, quédate tranquilo que la elección está ganada. Hasta el último minuto pensaron que era así. Nunca vi una forma de informarse peor que la que tuvo el gobierno en esa época. Y la verdad es que todos entrábamos como animales en la idea, porque
hablaba Santilli y estaba demudado, poco menos. Y todos los datos que llegaban de la gente del gobierno, optimismo, vamos ganando, esto está fantástico. Nunca entendí nada igual. Espero que en la próxima elección se queden en su casa y no emitan un solo tuit y esperen el resultado de las elecciones como corresponde. Vudú, Amado Vudú, que sabe lo que es un shock económico, está pidiéndolo de parte del gobierno para levantar cabeza. Que en la Argentina hace falta un shock distributivo, algunos lo venimos sosteniendo. Si a eso lo quieren llamar platita, que lo llamen. Yo prefiero platita, que alguien proponga que en Argentina es necesario que los jóvenes tengan la mitad del sueldo, como hizo la primera candidata en la ciudad de Buenos Aires, o que propongan que hay que quitarles derechos a los trabajadores. Cuando uno mira la historia argentina, cada vez que se le quitaron derechos a los trabajadores hubo menos trabajo. Cada vez que vinieron con este cuento de que los derechos de los trabajadores son el problema, hubo menos puestos de trabajo. Un dato extraordinario surgió de una declaración que hizo Melconian en el famoso almuerzo. Allí dijo Melconian algo que marca el nivel de delincuencia del gobierno de Macri. Y no es justamente Melconian el que está mal en esta historia. Él la cuenta. Querían el dinero sobrante de ganancias del Banco Nación para hacer lo que hicieron, por ejemplo, dárselo a Vicentín. Se robaron 23.000 millones de pesos, nada más que con Vicentín. Con el gran inútil de González Fraga, el de se creían que podían tener un plasma, que podían viajar. ¿Quiénes son los laburantes de la Argentina? ¿Desde cuándo? Es decir, comprar un auto usado. Sé de alguno que se compró un 0 kilómetro. ¿Dónde se ha visto? Decía González Fraga. Y diciendo esos disparates, diciendo esa cosa tan horrenda, consiguió que lo nombraran en el Banco Nación. Lo sacaron a Melconian. Melconian le va a contar por qué. Le pido que preste atención. Porque esta es como una especie de síntesis de la banda de delincuentes en cuyas manos estábamos, de la que fue víctima, perdiendo su lugar en el Banco Nación, el propio Melconian. No renuncié, me rajaron. No renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? Hay que preguntárselo a los que me rajaron, pero yo creo que, bueno, el presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico y bueno, quería manejar las cosas como se deben manejar. El banco lo manejábamos nosotros, no es la ANSES, es un banco, tiene cuestiones a las cuales el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata, fue muy buen año, la plata es de los argentinos, me querían sacar la plata, Entonces, de repente vos le decís a una persona tantas veces no, y dice, bueno, sacámelo a él. Claro. Y, digamos, no miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades al banco. Así que... Le sacaron todo, efectivamente, para dárselo a Vicentín y otros amigos de Macri, de González Fraga, y por supuesto hacer negocios en los que siempre está, como no puede ser de otra manera, el Grupo Clarín. Y me voy a la mesa con mis compañeros y con Pimpi Colombo para hablar de este tema de las registradas, que me parece sumamente valioso y que en muchísimos hogares trae una ilusión. Bienvenida, Pimpi Colombo, es un gusto tenerla por aquí. Igualmente, un gusto verte, Víctor Hugo. Qué lindo. Vamos a hablar de registradas. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y de inmediato estamos con este propósito que tiene el gobierno, su comentario, que tiene de bueno, si tiene alguna dificultad que vale la pena analizar, Pimpi, en estos temas. Usted es presidenta del Sindicato de Empleadas Domésticas. No, de amas de casa, de amas de casa. De amas de casa. ¿Como tu señora? Sí, perfecto. Muchas gracias, Pimpi. Ya estamos enseguida con Pimpi Colombo, vamos a hablar de registrada, otro derecho que se crea en la Argentina. Con la visita de una gran luchadora, una mujer que respeto muchísimo, Pimpi Colombo, vamos adelante con uno de los temas que les habíamos prometido, que es registrada. Así lo lleva adelante Estefanía Pozzo. Víctor Hugo, vamos a invitar a la audiencia y también a Pimpi a repasar algunos de los datos del programa anunciado hoy por la Administración Nacional, que tiene que ver con la estimulación de la registración de trabajadoras de casas particulares. ¿De qué se trata? El Estado va a pagar entre el 30 y el 50% del salario
durante 6 meses con un tope de 15.000 pesos a todas las personas que registren a las trabajadoras de casas particulares a partir del 1 de octubre. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Se va a dar de alta al mismo momento en el que se registra esa trabajadora una cuenta sueldo gratuita en Banco Nación y allí es a donde el Estado va a depositar este porcentaje del salario dependiendo de qué, ahora lo vamos a ver. Y también hay que tener en cuenta que es para trabajadoras que tengan un mínimo de 12 horas semanales declaradas, no para menos. Hay otros datos también que los vamos a ver en la próxima placa. ¿De qué depende el porcentaje de lo que del salario que pague el Estado? De los ingresos del empleador. ¿Sí? Esto es muy importante. No se los voy a dar ahora porque son números que pueden encontrar fácilmente, pero sí tengan en cuenta que mientras más ingresos tengan, menos el porcentaje que va a poner el Estado. Todo se hace a través de la web de AFIP y el empleador, y esto es muy importante, está obligado a mantener la relación laboral 4 meses más después de los 6 meses que tiene en vigencia el programa. Pimpi, su comentario. Mira, varias cosas. La primera, básica diría yo, es que cualquier cosa que permita mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, uno dice, avanti, está buenísimo. De hecho, cuando el año pasado empezó la cuarentena, y el gobierno nacional puso el ATP, ¿te acordás?, para las empresas, que nos pareció importante porque tantas empresas quedaron cerradas, no tener ingresos es un tema. Nosotros nos presentamos al gobierno a proponerle algo como esto. Le propusimos que le ayudara a pagar como el ATP en las empresas a aquellas familias que por su propio desempeño, ponerle psicólogo o gente que son comerciantes y que tengan cerrado el comercio, no iban a tener ingresos, le ayudara a pagar a su empleada que esté registrada como una doble cosa. Primero, ayudar a la familia. Segundo, por supuesto, asegurarle a la trabajadora que tenga el ingreso. Y además como un ejemplo de decir a las empresas, a las familias que cumplen con la ley y tienen registrada a su empleada, se les ayude. Bueno, no hubo en ese momento respuesta, nos alegra que por lo menos ahora algo se tome. Ahora la exigencia es que tiene que ser que antes no tuviera empleada, porque no es que vos podés tener tu empleada sin registrar y entonces, es decir, sí, puede ser que la tengas sin registrar y ahora la registras. Y no lo vas a decir, Sí. no O se sea, van a dar cuenta. De hecho, ese es el sentido. El 70% de las trabajadoras no está registrada, ¿no? No sé si es tanto como el 70%. Bueno, siempre es difícil saber. ¿Has visto las cuentas de lo que no está registrado? Pero no importa. Me parece que es menos. Pero aparentemente... No, son los datos del INDEC. 70%. Sí, bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es que lo que está claro es que, y por eso el sindicato de Macasi, y por eso cuando me invitaste yo acepté venir, porque nosotros luchamos de hace 38 años porque el trabajo que tenemos las mujeres se valorice, sobre todo el trabajo que hacemos en nuestra propia casa, que no tiene salario, no tiene jubilación, aunque hay medidas que nos permiten, como fue la moratoria de Néstor Kirchner, como es ahora que se reconozca el año que vos criaste, un año por cada hijo que criaste, en fin, se va construyendo y nosotros luchamos por eso. Y también porque las empleadas domésticas, que son tan trabajadoras en el hogar como nosotras, pero ellas felizmente hemos luchado y en el 2013 tienen una legislación. La tuvieron, Víctor Hugo, con la Parodi en el año 55 y se cortó hasta el 2013, Pero es un proceso para que esto se ejercite, ¿has visto? Porque no es que vos aprobás la ley y ya está. Mira, de hecho, ¿sabes qué te traje yo para mostrarte? Hace un par de meses nosotros le presentamos, ¿vos lees de ahí? ¿Se lee? Sí. Hace un par de meses le presentamos al Ministerio de Trabajo y estamos esperando hacer una reunión con ellos para que ellos respalden a nuestro sindicato para promover en las familias que haya que se haga un proceso de registración. ¿Y sabes qué le decimos? Y el año pasado hicimos un laburito con la OIT. Porque lo que nosotros decimos es que no es solamente un derecho de la trabajadora, es una necesidad de la trabajadora y de la familia que emplea. Porque vos imaginate, una persona trabaja... de la distribución también. Y también, obvio. Pero te quiero decir, vos tenés, tu familia emplea una persona para el trabajo doméstico, para cuidar a los chicos, para cuidar a tu mamá, para cuidar a una persona que tiene una discapacidad y entonces hay que estar atendiéndola, para mantener tu casa funcionando. Y vos, una cosa es si vos
tenés esa relación laboral como vale para todos los trabajos. Si vos la tenés jerarquizada, si vos la tenés considerada, si esa persona tiene la cobertura de la RT, si tiene tal vez por primera vez la posibilidad de tener acceso a una obra social, si va haciendo la antigüedad para ser jubilada cuando llegue a la edad. Esa persona hace su trabajo con otras ganas y vos le estás confiando el cuidado de lo más valioso que vos tenés, que son tus hijos, es tu familia, es tu casa, es tu ropa, es tu comida, ¿te das cuenta? Entonces nosotros le decimos al ministerio, por un lado con las compañeras de UPAC y de los otros sindicatos, nosotras laburamos juntas, porque hay una confluencia. Por supuesto que en la relación estrictamente laboral hay una diferencia de roles, pero no es que haya una competencia, no es que haya una enemistad. Vos imagínate si la persona que cuida tu casa va a estar buena enemistad, es de loco. No debería ser ningún laburo, pero mucho menos cuando es en tu casa. Totalmente. Entonces, estamos en ese proceso. Entonces, interesante que incorpore. Una pena, alguna compañera te dirá, che, y la que venimos cumpliendo. Bueno, vamos por parte. Claro. Todo está bien todo lo que sume, suma. Totalmente. ¿Me entendés? Sí. Y las preocupaciones que hay, esto lo vimos nosotros el año pasado, con 13 de las 18 seccionales nuestras del país trabajaron este proyecto que recibimos alrededor de 1.800, 1.900 consultas y más o menos con apoyo de la OIT pudimos sistematizar y ver. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Tanto de quien emplea como de quienes son empleadas. Tema jubilatorio, tema despido y sobre todo tema remuneración. Y después, bueno, muchas otras, ¿no? Y entonces, que vos trabajes sobre esto, la registración a veces no está percibida ni por la persona empleadora ni por quien es empleada con la importancia que tiene. Y vos me decís, ¿y qué no le veo esto? No sé por qué la exigencia de que tiene que ser más de 12 horas, no puede ser que tenga una explicación, yo no la sé. No sé por qué tiene que tener solamente un empleador cuando vos me lo vas a decir, está buenísimo, porque vos imaginate hay algunos datos que yo no llegué a decir, pero que son importantes para la audiencia, que por ejemplo, si hubiera una trabajadora doméstica, en realidad trabajadora de casas particulares tiene en general muchos trabajos, no es uno solo. Sí puede recibir el beneficio por uno solo de sus empleadores, no es que esa trabajadora va a recibir por todas las casas. Entonces, eso es importante que lo sepan como empleadores. Después, a quién le otorgarán y a quién no lo definirá la AFIP en la reglamentación de esta medida. Déjeme hacerle además una mención especial a una economista que trabajó mucho en este tema del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es Lucía Sirmiobón, que justo estaba de licencia de maternidad, que es una de las mujeres que trabajó mucho pensando en cómo cambiarle la vida a las personas que están adentro de la casa con el cuidado como foco principal. Y por eso quería preguntarte, Pimpi, sobre esto. ¿Cómo cambia esto hacia adentro de la casa? ¿Cómo cambian las realidades adentro de la casa para las trabajadoras, por supuesto también para los empleadores? Claro, y yo uso expresamente la expresión de empleada doméstica, Estefi. ¿Sabes por qué? Porque también en la palabra uno valoriza. Totalmente. Y hay quienes piensan que decir trabajadora doméstica es una manera de desvalorizar. Y vos sabés que doméstico, Víctor Hugo, viene del hogar, de domo, el origen es el hogar. Y que nosotros cuidemos lo más importante que tenemos. Por eso yo lo digo expresamente, te digo, sé muy bien que la ley se llama régimen especial de trabajo en casa particular. Semejante chorizo le han puesto de nombre, pero bueno, forma parte de eso que se pierde de vista. De hecho, cada valorización que se hace, cada vez que podemos discutir de estas cosas, estamos dando paso para construir algo que a uno le resulta un poco así, no sé si decirte chocante, pero que diga, bueno, puede mantenerla está obligado a mantenerla en el trabajo hasta 4 meses por lo menos, se entiende, ¿no? Sí. Después no sabes qué quiere decir. Si no la mantenés 4 meses, que te van a, no sé, te sancionarán, no sé qué va a pasar. Te harán que devuelvas la plata. Y usted lo sabe, Pimpi, que cuando hay una relación laboral de cuidado, después de 10 meses, no es que se va a decir una persona, váyase, hay una relación construida de confianza y demás, ¿no? Por eso, lo importante para mí, todas estas son medidas como que ayudan. No es que te resuelven el problema. Hay muchísimas complejidades a tener en cuenta. Por ejemplo, una compañera que es empleada doméstica, ella tiene chicos. Para ir a trabajar, ¿dónde va a trabajar? Alguien le cuida a su propio chico. Seguro. Y la pregunta es, ¿y vos le vas a demandar a esa persona que ella inscriba? Es complejo. Entonces, también vos tenés que pensar, por eso hacen falta lugares donde los chicos estén cuidados.
servicios Por eso hay una ley de comunitarios. cuidados que se está siendo trabajada también por el Ministerio. Claro, que es pero más que fundamental. la ley, bueno, la ley está bien. Leyes hacen falta y sobre todo hace falta trabajar para que todo esto finalmente se haga carne en nosotros, como la sociedad en la que queremos vivir, como la manera en que nos queremos relacionar, como la comunidad que construimos, cumpliendo con las leyes, generando las leyes que hagan falta, tomando las políticas que son necesarias y sobre todo mirándonos como que somos parte del mismo mundo que queremos vivir. Como decía recién Darío, como decía Darío recién, y la distribución. Y vos también lo decías, ¿no? Y la distribución. Pero para eso también tiene que haber trabajo. Porque en el fondo, para que todo esto camine, lo que tiene que haber es que todos tengamos derecho a tener un trabajo que sea digno, que nos permita tener los ingresos. Y entonces también las compañeras que son trabajadoras domésticas le hago una pregunta, porque atado a todo esto usted decía, está la cuestión de la jubilación. Sí, dejá de tratarme de usted. Bueno, es un formalismo. Te trato de vos entonces. Pimpi, vos decías recién, la cuestión de la jubilación, que también es un pendiente, lo voy a dejar ahí porque es un temón. La cuestión de los derechos laborales y también la cuestión de la remuneración. Con esta modificación del salario mínimo vital y móvil, ¿podríamos repensar o estaríamos ante el debate respecto de la remuneración mínima de las trabajadoras? Se va a hacer ese debate. Eso te aseguro que se va a hacer, porque nosotros participamos con las compañeras empleadas domésticas de un espacio común con el Estado, que no es como una paritaria, porque todavía es una construcción del derecho. Sí, es una situación amorfa, permitímela. Exactamente. Es una cosa que no hay igualdad de partes, está claro. Por muchas cosas. Sí. Mirá, primero porque no está rigiendo en este asunto, como ocurre en otros sindicatos, que los sindicatos representantes de los trabajadores tienen, ¿has visto? La negociación del sindicato único. Claro. Entonces acá hay como 7 sindicatos. Nosotras hemos aceptado ser parte como por las familias que emplean. En realidad, muchas compañeras son trabajadoras domésticas, que también son amas de casa, también son afiliadas nuestras. Pero nosotros aceptamos por un pedido de las compañeras trabajadoras para generar un espacio de valoración del trabajo en el hogar, ¿no? Y entonces una de las cosas que por momentos logramos y por momentos quedamos desfasadas es que el trabajo, la mínima remuneración de empleada doméstica esté en el salario mínimo vital y móvil. Cada tanto, si eso se dispara, hay que volver a conversar, pero siempre es un desafío y es un derecho. Tengo que ponerle final, lamentablemente, al placer que me da escuchar su pasión. Además, desde siempre que se trata de una luchadora tan pero tan respetable. Se nos fueron los tiempos, Pimpi. Cuando tenga ganas de hablar, avíseme, porque es una entrevistada. Acá me quedo. Es una entrevistada divina. Acá me quedo. Con continuidad, con pasión. No es tan fácil. Hay que llevarla al Congreso a esta mujer. Gracias a todos mis compañeros y a ustedes por habernos acompañado. Viene nuestro buque insignia ahora en la programación de C5N. Entramos a lo grande de Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Nosotros mañana a las 6 aquí, si Dios quiere. Hasta entonces.